Historia de los medios de almacenamiento. ¿Qué son los dispositivos de almacenamiento? Son aquellas unidades de almacenamiento o dispositivos, ya sean internos o externos, donde se guardan físicamente los archivos. Ejemplos: disco duro interno. Almacena casi toda la información que manejamos al trabajar con una computadora. En él se aloja, por ejemplo, el sistema operativo que permite arrancar la máquina, los programas, los archivos de texto, la imagen, la capacidad. Se mide en gigabytes. Disco duro externo. También existen discos duros externos que permiten almacenar grandes cantidades de información. Son muy útiles para intercambiar información entre dos equipos. Normalmente se conectan al PC mediante un conector USB. Ejemplo de ellos: unidades CD-ROM. La unidad de CD-ROM permite utilizar discos ópticos de una mayor capacidad que los disquetes 3.5 pulgadas hasta 700 megabytes. Esta es su principal ventaja, pues los CD-ROM se han convertido en el estándar para distribuir sistemas operativos, aplicaciones, etc. El uso de estas unidades está muy extendido, ya que también permite leer los discos compactos de audio. Ejemplos de ellos: unidades DVD-ROM. Las unidades DVD-ROM son aparentemente iguales que las de CD-ROM. Pueden leer tanto discos DVD-ROM como CD-ROM. Se diferencian de las unidades lectoras de CD-ROM en el que el soporte empleado tiene hasta 17 GB de capacidad y en la velocidad de lectura de los datos. USB pendrive o USB flash drive. Es un pequeño dispositivo de almacenamiento que utiliza memoria flash para guardar la información que puede requerir o no baterías. En los últimos modelos la batería no es requerida, la batería era utilizada por los primeros modelos. Unidades magneto-ópticas. Esas unidades magneto-ópticas son menos usadas en entornos domésticos que las unidades de CD-ROM, pero tienen varias ventajas. Por una parte, admiten discos de gran capacidad, 230 MB, 640 MB o 1.3 GB. Además, son discos reinscribibles, por lo que es interesante emplearlos, por ejemplo, para realizar copias de seguridad. Evolución de los medios de almacenamiento. Tarjetas perforadas. A finales del siglo XIX, Hernán Hollerin creó la máquina tabuladora a partir de tarjetas perforadoras. Una tarjeta perforadora es una cartulina de diversos tamaños. El sistema de perforación es el sistema binario basado en ceros y unos. Sistemas magnéticos. En 1937, Claude Shannon usó por primera vez el álgebra de Boole usando rieles electrónicos.
Era un sistema mejorado de las tarjetas perforadoras iniciales, más fiables y cómodas. Las cintas magnéticas han sido muy importantes a lo largo de la historia. Se usaron para almacenar datos informáticos. Microchip. El microchip, también conocido como circuito integrado, se desarrolló por primera vez en 1958 por el ingeniero Jack Gilby. Consiste en un dispositivo de germanio que llevaba 6 transistores en una misma base semiconductora para formar un oscilador de rotación en fase. Memoria RAM. Esta memoria es el dispositivo que más ha evolucionado en los últimos 20 años. Su capacidad de almacenamiento se incrementó considerablemente. Es una memoria de semiconductor en la que se puede tanto leer como escribir información. La memoria es volátil, es decir, pierde su contenido al desconectarse. Disco duro. El primer disco duro apareció en 1956. Fue el RAMAC 1 presentado con la computadora IBM 350. Los discos duros son usados en ordenadores de escritorio, portátiles y unidades de almacenamiento más complejas. Estos son los encargados de almacenar todos los datos que queremos. Disquete, llamado disco flexible, es una pieza cuadrada de plástico que en su interior se encuentra el disco. Se introduce en el ordenador por la disquetera. En los 80 fue el auge de los programas, los juegos se distribuían en él. En los 90 los programas comenzaron a ocupar más memoria, por lo que en algunos casos se necesitaban varios disquetes para completar una instalación. El sistema de almacenamiento es magnético. CD-ROM. El disco compacto fue creado por un holandés y un japonés en 1979. Al año siguiente, Sony y Philips, que habían desarrollado el sistema de audio digital, es un disco compacto no flexible óptico, usado para almacenar información no volátil. La información introducida en un CD no se puede borrar. DVD. El DVD es un disco de almacenamiento de datos cuyo estándar surgió en 1995. Más costosos que los CD, los DVDs se hacen cada vez más necesarios debido a que las personas necesitaban guardar más cantidad de información en menor espacio. Blu-ray consiste en una capa de disco que puede contener alrededor de 25 GB o cerca de 6 horas de video de alta definición más audio. En mayo de 2005, TDK anunció un prototipo de disco Blu-ray de 4 capas de 100 GB. El 3 de octubre del 2007, Hitachi desarrolló un prototipo que es de los últimos lectores de las mejores marcas reconocidas. Memoria USB, inventada por IBM en 1998, sustituyó los disquetes con mayor capacidad y velocidad de transmisión de datos. Puede almacenar cualquier tipo de dato, pero es principalmente usada para guardar música en formato MP3 y WMA.